Le invitamos, como siempre, en este espacio y agradeciéndole como cada mañana a todos nuestros amigos que nos acompañan, los invitados que tenemos en este espacio de noticias, a que nos siga a través de YouTube. Ahí precisamente está toda esta serie de entrevistas, toda esta serie de charlas que tenemos en esta mesa de contacto informativo para que usted, si quiere consultarlas, si quiere conservarlas, bueno, pues hágalo precisamente con este esfuerzo que hacemos para llevarle a usted como a donde quiera que usted se encuentre la información. Esta mañana, hablar de educación, amigos radioescuchas, siempre será un tema importante para todos los potosinos y es por ello que agradezco de antemano el que esta mañana nos acompañe Gaudencio Medellín Herbert, director de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a quien saludo con gusto. Muy buenos días. Buenos días, Polo. Buenos días, Fernando. Aquí presentes. Pues son con muchos temas, verdaderamente en el tema de la educación, usted estará de acuerdo, amigos radioescuchas, que siempre ha sido pues una inquietud que tenemos como sociedad, como padres, como parte de una dinámica que nos va a llevar precisamente a tener un mejor futuro mientras seamos un pueblo educado, mientras seamos una sociedad donde los niños vayan a la escuela, donde cada vez haya menos deserción escolar, una serie de problemáticas que sin duda alguna siguen siendo todavía parte de nuestro día a día en todo nuestro país, no solamente en San Luis Potosí, pero hacia dónde están canalizados los esfuerzos, cuál es el panorama, y preguntarle precisamente esta mañana a Gaudencio Medellín Herbert, director de Educación Básica, cómo se encuentra San Luis Potosí ahora que inicia esta nueva administración, cuál es el panorama que ven ustedes en lo que refiere a la educación básica. Creo que el señor gobernador lo ha dicho con mucha precisión. La educación es una parte fundamental de la sociedad, ¿no? Los estados y las ciudades y las personas no crecen adecuadamente si no tienen una parte formativa e instructiva a la vez. La parte formativa es la cuestión de valores y la parte instructiva es la cuestión del conocimiento de las ciencias. Si no tenemos eso de una manera agradable, con alegría, con mucho reposo para desarrollar una sociedad que crezca en el conocimiento y que vaya creando situaciones de vida mejor, estaremos mal como sociedad, estaremos mal como pueblo, estaremos mal como Estado, como país. Creo que el señor gobernador y el secretario de Educación han sido muy enfáticos en que la prioridad es la educación. Me parece fundamental, ya que pues, el último cargo estatal que asumió Juan Manuel Carreras López, pues evidentemente fue la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. En consecuencia, por cuestiones obvias, representa uno de los principales retos y él conoce a fondo esta situación. Se acaba de anunciar la inversión, el arribo de cerca de 1.200 millones de pesos en materia educativa. Me parece esto una parte fundamental, lo anunciaba la semana pasada el gobernador del estado, pero antes de conocer cuáles son los pormenores de esta inversión, creo que debemos de conocer en qué estado se encuentra la educación en San Luis Potosí para saber para qué van a servir esos 1.200 millones de pesos. Bueno, creo que toda inversión en educación debe traer como resultados y trae como resultados alegorías de mejor vida educativa de todos los educantes. Los 1.200 millones de pesos que usted maneja se establecen a raíz de un convenio que tiene los gobiernos de la República, el gobierno de la República con todos los gobernadores de los estados. No es una inversión exclusivamente para San Luis. Esos 1.200 millones de pesos estarán abocados a 885 aproximadamente 850 escuelas de todo el territorio potosino. ¿Cuáles son esas escuelas? Las que tengan mayores deficiencias, tanto físicas como de mueble, como de tecnología, qué sé yo. Aquellas que realmente necesiten más que las otras. La educación es algo que ni con todo el dinero del mundo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista tecnológico, podríamos nosotros remediar. Aquí falta una cosa muy importante, que la sociedad entienda que debe ser partícipe de él y que nosotros los maestros debemos ser partícipes intensos de sacar adelante al sector social, porque es el sector importante. Nosotros nos debemos a una sociedad como trabajadores de la educación. La Secretaría de Educación le sirve a una sociedad, tiene obligación de servirle a una sociedad conforme el articulado de nuestra Constitución.
Yo creo que desde ese punto de vista debemos trabajar todos. Bueno, qué interesante el que sepamos, sobre todo este ejercicio de conciencia, ¿no? Así Nos es. hace falta mucho, hay un camino muy largo que recorrer en materia de educación. Como mencionábamos, bueno, a lo mejor no el recurso, no nada más es el puro recurso el que pueda remediar o el que haga falta, por decirlo así, porque pues ¿de qué sirven edificios nuevos si no tenemos ni los alumnos ni el personal docente? Yo creo que hay muchas cosas que remediar ahí, porque en la educación básica sabemos que hay niños que no pueden estudiar con hambre, que no pueden ir a la escuela si no están, bueno, pues... O sea, si están alejados de las escuelas. O si están demasiado alejados de las escuelas. El reto en educación, sobre todo en el interior del estado de San Luis Potosí, en las zonas indígenas, en las zonas rurales, sigue siendo pues todavía muy importante. Lo que refiere a la zona metropolitana, también tenemos otro tipo de problemática. Bueno, pues que los niños continúen sus estudios, completen. Creo que tenemos buenos números en educación básica, pero todavía existe cierto margen de deserción cuando ya pasan a la educación media superior. Bueno, se va incrementando todo esto, pero las bases tienen que ser sólidas. Y yo quiero preguntarle a nuestro director de educación básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado: ¿es cierto que la calidad educativa tiene que mejorar mucho? Hoy tenemos una reforma educativa. Estamos hablando ya de que hay una evaluación que afortunadamente en San Luis Potosí está siendo bien aceptada, a diferencia de otros estados de la República Mexicana que han tenido muchos problemas con esto. Pero aquí en San Luis Potosí entendemos que los maestros sí están haciendo su evaluación, que sí están asumiendo las condiciones de esta nueva reforma. ¿Qué falta para poder cerrar esa pinza, cerrar ese círculo virtuoso, vamos a decirlo así, que refiere a tener buenos estudiantes que el día de mañana en la secundaria ya sean, que lleguen bien preparados, ¿no? Porque eso luego es un problema. Bueno, yo creo que el gobierno del Estado, el gobierno de la República, a raíz de sus proyectos que ha hecho, de la reforma misma educativa, ha generado que los maestros nos preparemos más, que los maestros se preparen más para poder dar un servicio más adecuado. Pero como dice usted, Polo, aquí falta que la misma sociedad, o sea, que la familia, sobre todo la familia, penetre en cuál es su responsabilidad. Se involucra en la educación. Se involucra desde el punto de vista formativo. Yo he dicho siempre que en la familia se da lo bonito y se da lo feo. Entonces, cuando tengamos una sociedad en que todos fuéramos bonitos, pues yo creo que a lo mejor no tendría chiste vivir, ¿verdad? Porque... Además no es posible, ¿eh? Además de que eso no es posible. Hay negro y blanco siempre en la vida. Así es, en ¿no? la vida, sí. Pero yo creo que todos los actores del acto educativo debemos tener un gran respeto por el acto educativo. Debemos tener una gran responsabilidad por el acto educativo. Y debemos tener un gran amor por lo que hacemos en el acto educativo. Basado en estos tres valores universales, yo creo que la sociedad, la educación del país y de cualquier estado, de cualquier municipio, de cualquier colonia, podía crecer de una manera más agradable. Yo creo que ahí está el punto de partida para, muy en lo personal lo establezco, de que respeto, si hubiera respeto no habría inseguridad. Son principios y valores que se tienen que ser de manera homogénea, ¿no? Entre la familia y la misma sociedad a través de la docencia también. Pero la calidad en la educación, ¿dónde estamos ahorita? Hoy estamos arriba de la media nacional, aquí en San Luis Potosí. Creo yo que, claro, la educación en el país no es un privilegio desde el punto de vista de que estemos muy arriba. La OCDE nos ha marcado hasta cierto punto con sus evaluaciones en qué renglón estamos, ¿no? Pero México está creciendo en ese sentido. Creo yo que con esta reforma educativa que generó el gobierno de la República va a ser un parteaguas de lo equivocado que estábamos para volver a situaciones muy, muy favorables dentro del Estado mexicano. ¿Y cuándo San Luis Potosí podrá lograr esa cobertura absoluta en materia educativa? Bueno, porque creo que ese es el principal reto, más allá de números, de cifras, de inversiones millonarias, de proyectos. ¿Cuándo? Bueno, la cobertura en educación preescolar y en educación primaria principalmente se tiene al 90 y tantos %. Ahí creo que vamos muy bien. En educación secundaria también está en un alto índice.
En educación media superior es donde se empieza a bajar, y en educación superior también se empieza a bajar. Eso no me compete a mí, pero de todos modos uno lo ve en el contexto de la educación en general. Dentro de esa competencia, ¿cómo lograr que los jóvenes, adolescentes, quiero pensar en jóvenes de secundaria, puedan dar ese brinco ya a la educación media, que puedan seguir entendiendo lo que desde que el pilar es lo importante, claro, ¿no? O sea, de la educación básica, establecer esa formación son los cimientos, ¿no? Para que pueda continuar, claro. Sí, para que pueda, cómo fortalecer esos cimientos. Bueno, yo creo que debemos crear en el ser humano niño, en el ser humano adolescente, en el ser humano que pertenece a la educación básica, un sentido de gran responsabilidad y de gran cariño por ser mejores. Y nosotros los maestros de San Luis Potosí, yo creo que están en ese tenor, están en ese camino. No es fácil, indiscutiblemente, porque hay muchas situaciones, que la familia se enfermó, que la familia esto, qué sé yo. Pero creo que la educación en San Luis Potosí, en este sexenio, va a tener un crecimiento favorable. Yo de alguna manera quisiera hacer también ese paréntesis con respecto a lo que estamos comentando esta mañana, muy importante, con Gaudencio Medellín Herbert, director de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, sobre todo al hablar de cosas que a lo mejor siento o que desde mi punto de vista pueden estar haciendo falta. Debería volver, por ejemplo, materias como civismo. Podemos decir una cosa, porque finalmente han cambiado, lo hemos hablado y han cambiado muchas cosas, porque estamos hablando también de valores, a lo mejor estamos hablando. Debería también haber dentro de la educación básica materias que hagan o que fomenten los hábitos de estudio. Bueno, por ejemplo, para poder asumir un poquito más, quiero pensar también ponerlo en las escuelas de tiempo completo. Porque a lo mejor muchos papás no saben cómo hacer la tarea con los muchachos, ¿no? O inclusive están menos preparados en muchos de los casos que los propios muchachos que van a la escuela. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a que haga divisiones si yo no lo sé hacer? O sea, para empezar, en muchos sentidos, en muchos casos. Pero ¿cómo lo han visto ustedes? Sobre todo para poder fortalecer ese vínculo, a lo mejor desde la escuela, a que el muchacho sea más responsable. Bueno, el maestro de hoy, a raíz de la reforma y antes de la reforma, tiene un acercamiento constante con la familia, ¿no? Creo que la escuela debe trascender a la familia, completamente en todos sentidos, desde el punto de vista formativo y desde el punto de vista instructivo. O sea, la parte de valores que usted me decía, Polo, que el civismo está dentro de la currícula, ahora se llama formación cívica, pero está dentro de la currícula de la edad de escuela primaria o de escuela secundaria, que son las partes fundamentales junto con el preescolar de la educación básica, indiscutiblemente, pero sí está allá. Tuvo un tiempo que a lo mejor se desalojó aquel civismo, primero, segundo y tercero en secundaria. El que conocemos a lo mejor nosotros, el que conocían ustedes, ¿no? Y el que a lo mejor les tocó a ustedes transitar por él, ¿no? Indiscutiblemente que fue una falla en aquellos años, ya hablamos de 15 o 20 años o más, en que como que quisieron desaparecer la palabra civismo. Yo creo que la formación cívica es la que está sustituyendo a la materia que antes conocíamos como civismo, ¿no? Ahora, la educación de actual quiere crear en los niños seres humanos reflexivos, analíticos y críticos. Esto es muy, muy importante para que el ser humano crezca con mayores responsabilidades de vida hacia él y de vida hacia los demás. Creo que en ese tenor está la Secretaría de Educación Pública, en ese tenor están los maestros, en ese tenor está el gobierno del Estado principalmente, en que el chamaco vaya avanzando y vaya conociendo qué es lo bonito y qué es lo feo. Y qué es ser responsables, ¿no? Asumir responsabilidades. Claro, cuando el chamaco sabe que es bonito y que es feo, se está haciendo responsable de sus actos. Debe ser muy importante. Yo creo que ese debe ser el gran reto. Queremos agradecer a Gaudencio Medellín Herbert, director de Educación Básica, el que haya estado con nosotros esta mañana, hablando, pues mucho de lo que hay en Educación Básica. Dice, pues nos acaba de confirmar que se van a cumplir las metas, nos lo acaba de decir, que se van a cumplir las metas que se están planteando por parte del gobierno del estado. Esperamos que así sea y nosotros, pues vamos a reiterar nuevamente nuestra invitación para seguir platicando conforme vaya avanzando precisamente esta administración y ver de qué manera se está abatiendo pues el rezago que existe, porque existe, sí lo hay todavía en materia de educación. Muchísimas gracias.